Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oficialmente y de manera documentada, Jesús comienza su ministerio con una exhortación: arrepiéntanse. En hebreo la palabra es teshuvá, que significa retornen, regresen. ¿Retornar a qué? ¿Regresar a dónde? La gente se había olvidado de seguir las instrucciones de Dios y de guardar sus mandamientos correctamente, pues la manera como los guardaban era según las indicaciones de los líderes religiosos que habían creado cercos sobre los mandamientos de Dios, una serie de leyes humanas que sobrepasaban las leyes divinas y se convertían en una carga pesada para la gente, y por eso cada quien hacía las cosas como quería, olvidándose por completo de la ley de Dios, la Torá. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse de lo que están haciendo y de cómo están haciendo las cosas y regresen a los mandamientos de Dios, a su ley, a la Torá. Cuando una persona peca, está transgrediendo la ley de Dios, y arrepentirse significa que retorna a la obediencia de lo que Dios manda. Más adelante vemos lo siguiente. En el Evangelio de Juan 8:11, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La última frase de Jesús en este versículo es totalmente impactante y revelante, pues nos da a conocer de manera clara cuál es la postura de Cristo en relación con la ley. El pasaje es muy conocido. Jesús salva de ser apedreada a una mujer que fue encontrada en pleno pecado de adulterio. Al final, luego de que Jesús le otorga su perdón, le indica claramente que vaya y no peque más. La Biblia nos define exactamente qué es pecado. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está totalmente claro, pecado es infringir la ley. Entonces Jesús, al decirle a esta mujer que no peque más, le está indicando que no infrinja más la ley. Con esto Jesús mismo, y en sus propias palabras, está testificando la vigencia de la ley. El Cristo resucitado, el Mesías prometido, nos enseña que cuando Él perdona nuestros pecados, no nos condena, pero nos indica textualmente que en adelante no infringamos más la ley. No peques más. Por lo tanto, para Cristo mismo la ley está vigente. Ahora veamos lo que Cristo piensa acerca de los que guardan y enseñan la ley, y lo que piensa de los que no guardan y enseñan a no guardarla. En Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En este versículo, Jesús mismo con sus propias palabras define lo que piensa de las personas que enseñan que ya no hay que guardar la ley, y derrumba toda la teología apóstata que está en contra de la ley de su Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos y que enseñe a la gente a no guardarlos, esa persona será llamada muy pequeña en el reino de los cielos. Es impactante lo que Jesús le llama a estas personas en sus términos originales. En la traducción al griego, el término para muy pequeño es la palabra elachistoreto, palabra 1647 del diccionario Strong, que significa literalmente defectuoso, que es menos que nada. Esta palabra viene del vocablo elachis, que significa sin valor. O sea que para Jesús aquel que no guarda los mandamientos y enseña a otros a no guardarlos es una persona defectuosa que no vale nada. Ahora vamos al contexto cultural histórico de la Biblia y veamos en hebreo el término que se traduce para muy pequeño es la palabra Nabal, que literalmente significa insensato. Esta palabra Nabal aparece en la Biblia para referirse al primer esposo de Abigail, la que luego fue también esposa del rey David, y la definición está en el libro del profeta Samuel, capítulo 25, versículo 25. También en cualquier diccionario hebreo se puede encontrar esta definición. Por lo tanto, Jesús directamente dice que una persona que no guarda los mandamientos y enseña a otros a no guardarlos, esa persona es un insensato defectuoso y que no vale nada en el reino de los cielos. ¿A ti te han enseñado que ya no hay que guardar los mandamientos de la ley? ¿Tú mismo has enseñado que la iglesia de Cristo ya no tiene que guardar la ley? Ahora ya sabes lo que piensa Jesús de quien enseña así.
Revisando cuál es la postura del Mesías acerca de la obediencia a los mandamientos, existe un mandamiento de Jesús que nadie quiere obedecer. Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nadie mejor que el mismo Cristo para darnos a conocer su postura en relación a la vigencia y permanencia de la ley. La iglesia que dice seguir a Cristo reniega de obedecer la ley, olvidando por completo las enseñanzas de aquel al que dicen seguir. En este pasaje vemos que Jesús le habla a la gente y también a sus discípulos. Por lo tanto, si tú eres una gente que sigue a Cristo o te consideras un discípulo de Cristo, estas palabras son para ti. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés es una banca donde se sentaban los maestros en una sinagoga. De hecho, una mejor traducción sería: en la silla de Moisés, en esa silla se sentaban los escribas y fariseos. En tiempos de Jesús, quienes tenían el conocimiento y la autoridad para enseñar la ley a las multitudes. Y luego Jesús da un mandamiento a la gente y a sus discípulos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Y este mandamiento dirigido a los cristianos se niegan y reniegan a obedecerlo, aun cuando fue el mismo Cristo quien lo dio. Para Jesús las cosas son claras. Lo que los escribas y fariseos comparten al pueblo es la ley. El mandamiento que Jesús da a sus discípulos es que guarden y hagan todo lo que está escrito en la ley, así de claro, así de directo. El problema es que de cientos de miles de movimientos llamados cristianos enseñan justamente todo lo contrario. A esta indicación de Jesús, el cristianismo ni siquiera interpreta la ley porque reniega de ella, vociferando que ya no está vigente. Pero Jesús les está diciendo a los cristianos: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Sin embargo, el cristianismo no está obedeciendo a Jesús, sino que está haciendo todo lo contrario. Ni guardan ni obedecen la ley porque no quieren hacerlo. Ahora conocemos por la Biblia cuál es la postura de Cristo en torno a la obediencia a la ley. Piensa tú cuál es tu postura. Hanukkah Sameach.